Vamos entonces ahora a empezar a recorrer todos esos, digamos, modos técnicos, ayudados de el nombre que le pusieron los europeos, digamos, a cada uno de esos periodos. Estamos hablando del modo técnico 1 y del modo técnico 2, que surgirían fundamentalmente en la parte suroriental de África, es decir, en esta parte de acá. Por ejemplo, acá en este punto, este yacimiento de acá es el que se conoce como la garganta de Olduvai. A esa garganta de Olduvai es a la que le debemos estas primeras tallas, que les mencionaba ahora. Como podemos ver, es un pedazo de roca. A ese pedazo de roca se le empiezan a desprender pedazos de roca, a sacar como unas especies de lascas de la piedra, se tallan y se van separando de la piedra para formar unas especies de filos y de puntas, pero son muy poco pulidas. ¿Sí? Este es el canto tallado olduvayense, que se encuentra normalmente en esta zona y se encuentra en muchas otras zonas, sino que todo lo que tiene que ver con este tipo de talla se clasifica como modo técnico 1, ¿cierto? Es el modo técnico básico y generalmente pues es una primera fase de trabajos con la piedra por parte del género Homo. Eh, Bien, aquí todos estos puntos amarillos representan yacimientos arqueológicos, son yacimientos donde se han encontrado objetos humanos o huellas de humanos, incluidos también eh, algunos tumbas, digamos, cadáveres humanos y también cadáveres de animales, es decir, también es importante ver para ver cómo era que el hombre funcionaba, por ejemplo, cadáveres de perros y de otros animales domésticos, y eso nos sirve para entender los patrones de domesticación de animales también dentro del trabajo de los arqueólogos. Entonces, estos nombres que hay acá son generalmente nombres que se les dan a los yacimientos. No quiere decir que la cultura como tal se haya llamado así. Nosotros no tenemos ni idea cómo, de hecho, pues no tiene sentido hablar de nombres por allá en el 2.5 millones de años porque no tenemos acceso, ni siquiera, no sabemos si tenían comunicación, de qué tipo era, etcétera, eso no lo sabemos, pero a través de los restos hallados sí podemos ver algunas cosas. Entonces estos nombres corresponden a nombres modernos que casi siempre están asociados a, qué sé yo, un lugar cercano, a algún tipo de caserío o algún nombre que tradicionalmente se le da al sitio, en fin. Entonces aquí podemos ver que muchos de estos yacimientos arqueológicos están en la parte suroriental de África. Hay algunos en el sur del Sáhara, ya cerca a esta región de acá intermedia que se conoce como el Sahel, que es esta parte intermedia entre el desierto y la parte verde de África, es el Sahel. Otros yacimientos en el centro del Sáhara, ¿cierto? Y otros en la parte norte, sobre todo en la parte noroccidental y norte de África, que son algunos de los yacimientos más importantes, en este caso, correspondientes a ese primer modo técnico, que es el modo más básico. Bien, el siguiente modo técnico es el achelense. Sí, son generalmente piezas como de este estilo. También podemos ver que aquí hay una especie de lascado, se sacan como capas de la piedra, pero en este caso se puede ver que es un poco más pulido, son un poco más pequeñas esas lascas y se hacen por los dos lados. En este caso, este es como una especie de hacha que permite tomar, digamos, la pieza por encima y usarla para partir huesos, o también la parte más puntuda sirve como cuchillo, ¿cierto? Para separar pieles o para cortar carnes o otro tipo de cosas, de fibras y cosas de ese estilo. En este mapa que vemos acá, podemos ver yacimientos de ese periodo, de ese modo técnico 2 o achelense. En ese modo técnico 2, pues por supuesto,
En África es donde se encuentran digamos, la mayor cantidad de estas piezas, pero ya sí hay una, una parte pues, de esta cultura o de esta tecnología achelense en esta parte de Europa, incluido acá lo que se conoce hoy como Gran Bretaña, y también una parte de Asia, una parte del sur de Asia, y algunos pocos ya en la parte más suroriental de Asia, ¿cierto? En esa parte ya más remota de Asia. El hecho de que haya partes que están aquí en blanco, en este caso no significa que no hayan tenido esta cultura. Probablemente es que no hay yacimientos o no hemos investigado yacimientos en esas zonas. Entonces, pues es muy difícil decir que estas son las únicas partes donde se encontró este tipo de tecnología. Pudo haber habido otras zonas que aún no se han descubierto. Eso puede pasar. Bien, entonces, esto es generalmente el modo técnico 1 o el dubayense y el modo técnico 2, que sería el achelense, que corresponde a este tipo de herramientas. Los humanos, los Homo que hicieron esto no eran Homo sapiens, digamos, corresponden a otro tipo de Homos, como por ejemplo el Homo habilis que aparece acá en este gráfico, o el Homo rudolfensis que aparece acá. Aquí podemos ver un poco estos fósiles de estos Homos. Podemos ver el estado en que se encuentran, como son tan antiguos, estamos hablando de más o menos 2.5, 2.6 millones de años, 1.8 millones de años, más o menos, perdón, no millones de años, 2.5, sí, 2.5 millones de años y 1.8 millones de años. Entonces siempre son cráneos bastante antiguos. Podemos ver el estado en el que se encuentran y podemos ver aunque son muy parecidos al cráneo del humano moderno, todavía tienen algún parecido digamos, algún parecido más hacia los simios eh, que, que a los mismos humanos modernos. Hablemos del Paleolítico Medio, estamos hablando del modo técnico 3. En ese modo técnico 3 aprovechamos y hablamos de los neandertales, el que se conoce como Homo neanderthalensis. Esa fue pues otra especie del género Homo que cohabitó simultáneamente con el Homo sapiens hasta más o menos el 30.000, hace 30.000 años. Aquí podemos ver un poco algunas vistas de esas herramientas que usaban. Son ya un poco más pulidas, delgadas, ¿cierto? También son pequeñas, son herramientas que se pueden coger con la mano, pero también aparecen este tipo de cosas como mangos y cosas de ese estilo. Esta sería una reconstrucción artística de lo que sería un grupo neandertal habitando una caverna, digamos. Sería uno de estos clanes presumiblemente familiares, con aquí un dominio del fuego, ¿cierto? Y algunas lanzas y herramientas que ellos podían utilizar ya. También, digamos, esas tecnologías son compartidas con el Homo sapiens. Es difícil decir eh, si hubo, digamos, algún tipo de préstamo o de enseñanza de uno de estos homos al otro homo, porque pues es muy difícil reconstruir ese tipo de historia únicamente con los elementos materiales. Pero pues es posible que haya habido algún tipo de intercambio y de convivencia de alguno de estos, de alguna de estas especies en un mismo espacio en algún momento. Aquí podemos ver aproximadamente el área de cubrimiento de donde se hallaban los neandertales, los Homo neanderthalensis, y que simultáneamente compartían el espacio con el Homo sapiens. Después de bueno, digamos, a través de todo de toda la historia del Homo, digamos, de hecho,
aquí podemos ver cómo ha sido la forma como el género Homo se ha alimentado. Digamos, esta parte derecha pretende mostrar cómo ha sido el aprovisionamiento de alimentos de estos humanos, comenzando desde hace 2.3 millones de años, ¿cierto? Hace 2.300.000 años. Prácticamente nuestra dieta o la dieta del género Homo estaba basada en la recolección, ¿sí? Eso era recolección, básicamente consistía en, 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 en alimentarse de pronto de algunos tallos, de algunas frutas, y fundamentalmente la carne que comían estas personas sería carroña, básicamente, porque digamos, antes de empezar a tener herramientas para cazar, básicamente se aprovechaban de lo que cazaban otros animales y ellos pues luego recurrían al carroñeo pues para alimentarse, digamos, en estas épocas más o menos remotas, en las primeras épocas de ese Homo. Luego, alrededor de hace 1.700.000 años, ya hay un pequeño porcentaje de caza y pesca, ¿sí? O sea que esas personas ya empiezan a introducir la caza y la pesca como actividades activas para conseguir carne, aparte de la recolección que se seguía presentando, ¿no es cierto? Entonces ya vamos viendo cómo se va incluyendo en mayor proporción el consumo de carne y pescado a través del tiempo. Entonces ya aquí empieza a aumentar mucho más la caza hace 500.000 años, hace 300.000 años. Si empezamos a ver más o menos ya hace 50.000 años, podemos ver que la mitad de la dieta estaba basada en recolección y forrajeo, y el otro 50% era comida en carne y pescado. Entonces digamos que ya era una especie de 50 y 50 la parte de la alimentación humana. Y ya, digamos, fíjense que acá las épocas glaciales concluyen aquí alrededor de hace 10.000 años, de aquí hacia atrás eran todas épocas glaciales. A partir ya de hace 13.000 años aproximadamente, aquí aparece una pequeña punta de amarillo que quiere decir ganadería y agricultura. Es decir, estamos hablando ya de la transición de la caza y recolección a la sedentarización. ¿Y por qué es importante la sedentarización? Porque es el primer paso para la formación de ciudades y de sociedades, ¿cierto? Que son todas estas tecnologías en las que pues, nos basamos ahora para vivir los humanos en sociedad. Entonces, ya empezamos a ver que esta parte de la agricultura y la recolección, digamos, hace unos 10.000 años eran un pequeño porcentaje, y ya hace 6.000 años hay un gran porcentaje de agricultura, de ganadería y agricultura en, en, en las sociedades humanas, digamos. Entonces miren que poco a poco la sedentarización va ganando terreno y ya se vuelve uno de los terrenos más importantes. Ya prácticamente la caza y la recolección, que estaría representada por las barras verdes y rojas, empieza a ponerse más pequeñas, y son reemplazadas prácticamente en su totalidad ya hace 100 años por la ganadería y la agricultura. Y también hace 100 años aparece un nuevo elemento, que son los alimentos industriales, que empiezan a ganar terreno y están ganando terreno rápidamente. Bien, así ha sido aproximadamente, digamos, el aprovisionamiento humano de alimentos a lo largo de la historia.